Pero, y entonces el tema del respeto a la integridad, de la ética del no daño, ¿cómo entra previamente a este tema de la culpa? Es decir, ¿cómo decir, no, es que la culpa no existe cuando sabemos que sí hay acciones que pueden dañar a otros? O sea, ¿en qué momento se concilian estas dos vertientes tan opuestas? Y bueno, habría que ver el caso puntual. O sea, en líneas generales, una persona que ya no percibe el daño, se siente una conciencia invulnerable, no puede ser dañada por nada ni por nadie, ni manifiesta en su realidad nadie que lo dañe ni lo hiera. Ni tampoco daña a él. Y tampoco lo dañan a él, ¿no? Porque esto es, como viste que no había ni afuera ni adentro, es todo integrado. No. Sí, lo digo es porque probablemente las personas que, voy a ponerlo hipotéticamente, hacen daño o atentan a la vida de otra persona, o roban, o matan, es decir, transgreden de alguna manera como esas leyes universales. Muy cómodamente podrían decir, no, es que en mi estado de conciencia no entra la culpa porque soy muy evolucionado, cuando en realidad está en un estado inferior porque todavía no ha entendido que es importante respetar la vida, la integridad de la vida. ¿Me entiendes ya como la pregunta que te hago? Claro, claro, sí, sí, entiendo. Si una persona roba a otra, en cierta forma le hace un daño, ¿bien? Y va a sentir culpa. ¿Por qué? Justamente porque uno de los componentes de la culpa es el daño. Entonces, más allá que en lo profundo y en lo conciencial no exista, obviamente que cobró vida en el mundo, en el plano físico, ha cobrado vida, y hay personas que creen en el daño, entonces por eso atacan, o roban o hacen delitos, creen en el daño, generan culpa para los demás y para ellos mismos, y también generan daño para los demás y para ellos mismos, pero claro, eso tiene que ver con que están todavía en una vibración de miedo que todavía no se pusieron a cuestionar su sistema de pensamiento. Es decir, claro, este no es un conocimiento que está en la masa, por así decirlo. En el sistema educativo esto no lo enseñan, ¿no? Claro. Entonces la gente ni se plantea que la culpa, por ejemplo, de dónde viene, del pasado, si el pasado existe o no existe, si existe el daño, si no existe el daño, si existe el bien y el mal, esas dualidades. Todo esto está normalizado. De hecho, incluso, Sandra, se menciona sistema de pensamiento falso, sistema de pensamiento de miedo, pero en algunos libros está como el sistema de pensamiento del mundo. ¿Bien? Entonces, claro, hay que saber que nosotros lo que estamos viendo no es un mundo de puro amor. Es un mundo donde el miedo y el amor, o sea, es un mundo tergiversado lo que nosotros estamos viendo, claro. Por eso la importancia de que cada uno trabaje en esto, porque cuando cada uno trabaje en esto, obviamente, como mencionan muchos libros, pasa a vivir en un mundo perceptivo de amor, en un mundo real, donde ahí sí, no hay culpa, no hay daño, nadie va a dañar a nadie, no hay dualidad del bien y el mal, no hay solo presente. Pero claro, uno mismo, si se hace ese planteamiento de poder llegar a ese mundo perceptivo, lo puede hacer. Pero ahora, si nos vamos a ser más abstractos y hablar a nivel humanidad, y sí, la humanidad todavía le falta bastante. Yo creo que quizás algunos milenios, ¿no? Claro. para que todo esto se plasme en la vida cotidiana, pero afortunadamente hay personas que estamos trabajando justamente para eso. Pero en mi caso, por ejemplo, no, la verdad es que no es que para lograr un cambio de la humanidad y despertar a la humanidad, sino que simplemente trabajar en mi propia percepción y compartir el conocimiento adquirido con total humildad. Y obviamente uno ve cómo las personas de a poco van resonando y van modificando sus vidas, modificando su percepción y van modificando su realidad. Pero claro, ante la pregunta, en la humanidad, ¿qué sucede esto y lo otro? Porque ahí, en cierta forma, eso tiene que ver con que tenemos diferentes niveles de conciencia. La humanidad, la masa, en cierta forma, todavía está vibrando en el miedo. Por eso hay guerras. Por eso hay robos, hay violaciones, hay asesinatos y todo lo que se escucha que hay.
que lo hay obviamente, pero tiene que ver con un estado de conciencia, con una vibración vinculada con el miedo, y cuando se comience a una vibración de amor, lo que se llama la nueva humanidad, ¿no? Estamos viviendo la última generación de esta fase, que vamos a pasar a otra. La otra fase, o sea, la nueva humanidad, lo que se menciona, que tiene que ver con un cambio planetario, ¿bien? Justamente la conciencia que va a primar es la conciencia de unidad, no la conciencia de separación. Justamente cuando se haga el traspaso a la conciencia de unidad, ahí es donde vamos a ver todo esto en lo que es la próxima, la humanidad. Pero de momento faltarían algunos milenios, pienso yo, si hay que ponerlo en años. No sé si fui claro o me fui por las ramas como suelo hacerlo siempre. No, fuiste demasiado claro. Lo que pasa es que siempre me hago la misma pregunta y a todos mis invitados les hago la misma pregunta, porque nos están hablando, no, es que hay que liberar mentalmente y porque a veces las culpas cargan y no sé qué. Y entonces esta semana me daban esa explicación. Lo que pasa es que quien hace daño conscientemente a otro está en otro estado de conciencia, o sea, está más bajito, ¿no? Y por eso te preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con esas personas si de repente a alguien le da por usar esta misma información y decir, no, es que la culpa no existe? Es que yo no le hice nada malo a nadie, y resulta que sí, ¿sabes? Y por eso era que traía este cuestionamiento. Pero pues fuiste muy claro cuando explicabas que no, que básicamente cuando una persona está ya en resonancia superior donde dice la culpa no existe porque ni nada de lo que yo haga en este momento a conciencia va a buscar dañar a otro y por ende tampoco me van a dañar a mí porque ya no entra, ya es otro plano superior. Pero siempre hago la misma pregunta, ¿sabes? O sea, no creas que es contigo solamente que hago esas preguntas punzantes. Continúa, por favor, que está muy interesante. Y bueno, y me vas diciendo igual cómo estás de tiempo, porque sé que estás en España y ya es muy tarde allí. No, yo estoy fuera del tiempo. Yo continúo hasta que tú menciones. Vamos en tiempo espiritual, porque yo creo que estamos por aquí todos elevados. Muy bien. Estamos en el punto 10, ¿cierto? El número 10 es el control y la manipulación de la realidad. Y esto, como habíamos aclarado también incluso en la culpa o en otros, sí, es hacia uno mismo, pero también hacia los demás, porque como no hay separación entre dentro y fuera, es decir, quien controla y manipula la realidad, en líneas generales lo hace para consigo mismo, pero también para las demás personas. ¿Bien? Claro. ¿Y cómo se manifiesta en una persona? Es ese esfuerzo egoico porque en la realidad esté todo controlado para que nada nos altere, ¿bien? Justamente por miedo, ¿bien? Es decir, para no estar en peligro, para sentirnos a salvo, queremos controlar y manipular la realidad, que es un impulso muy egoico. Entonces, esa sensación es una ilusión, porque también esto sucede con personas que están muy apegadas con el afuera, ¿bien? Pues claro, si intento controlar y manipular la realidad externa, es porque pienso que hay una afuera y hay una adentro. ¿Se entiende? Tengo esa separación. Es decir, estoy como muy apegado al mundo de las formas, al mundo de los sentidos, que eso es también muy egoico, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la persona cree que ese afuera es lo único que existe, entonces tiende a querer manipularlo y controlarlo. Todavía no está en el estado de conciencia de ver una integración entre el afuera y el adentro, porque eso solamente se puede ver desde la conciencia. Esto tiene mucho que ver con, este estado de conciencia tiene mucho que ver con la mente, por eso se dice que esto está todo, es una programación que está dentro de la mente egoica, ¿no? Entonces, para no estar en peligro, para sentirse a salvo, la persona controla y manipula, y esa sensación es una ilusión, ¿no? Que está todo controlado o que puedo manipular a algo en función de mis objetivos. ¿Por qué? Porque justamente porque proviene de la afuera, ¿bien? Entonces, porque en realidad podemos estar a salvo en cualquier situación, al sentir que somos conciencia, ¿bien? Podemos fluir, ¿bien? O sea, la realidad, nunca la realidad va a interpretar que estamos luchando contra ella, ¿bien? Siempre la realidad
y esto también para aclararlo, el sistema de pensamiento verdadero, la percepción verdadera, lleva a conectar y a fluir con la realidad, ¿bien? De una manera fluida, de una manera neutra, como decíamos antes. Por eso se siente paz, porque la paz es un estado más objetivo, es un estado objetivo, lo mismo que el amor, ¿bien? Entonces...